Segundito que tengo que poner nuevamente en acción esto. Ok. Lo primero es contarles entonces el propósito de esta presentación, que es hilar la génesis histórica de los acontecimientos, desentrañando los móviles que subyacen y que dan razón de los movimientos de la Rusia del siglo XXI, en continuidad con sus postulados y doctrina desde el siglo XV. La revisión histórica es conducente en estas circunstancias a efectos de recomponer la verdad, que ha sido distorsionada por las versiones zarista y bolchevique y que perduran hasta estos días oscureciendo la comprensión de los acontecimientos. En esta presentación se hará foco en dos aspectos principales. Uno es el de la continuidad de la doctrina y política rusas desde fines del siglo XV hasta nuestros días. El otro es una composición de lugar con una perspectiva histórica para comprender el escenario territorial en el que se desarrolla la guerra. Estos dos enfoques o perspectivas se entrecruzan permanentemente en la línea cronológica, dando lugar a influencias y retroalimentaciones que hacen complejo el análisis proyectado desde el pasado para entender el presente. Y aquí les presento el índice temático de lo que voy a abordar en el día de hoy. Los antecedentes de las movidas de Putin desde 2008, la propuesta de Putin a Radosław Sikorski de repartir Ucrania en 2014, la Rusia heredera de las ruteñas, desde la Rus de Kiev hasta el siglo XXI, Alexander Dugin y su euroasiatismo, etnonacionalismo y pan-eslavismo euroasiático. Me voy a referir luego al Samoyedravie, que se conoce en el occidente como autocracia rusa. Luego el pan-eslavismo versus la Confederación Polaca. Hablaré del patriarcado de Moscú versus el nuevo patriarcado de Kiev, el acuerdo de Pereyaslav del 18 de enero de 1654, el acuerdo de Hayach del 16 de septiembre de 1658, Międzymoże y la iniciativa de los Tres Mares, y conclusiones finales. Con los antecedentes de las movidas de Putin, en 2018, en ese entonces hizo declaraciones que luego repetiría tras la elección de Crimea, que la población de Ucrania es en su tercera parte rusa y que solo existía en su forma actual por una decisión de la Unión Soviética. Cuando la agresión a Georgia, el entonces presidente de Polonia, Lech Kaczynski, se hizo presente en Tbilisi, Georgia, el 12 de agosto de 2008, advirtiendo, a raíz de la invasión rusa de aquel año, hoy es Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana serán los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y más tarde será el momento de Polonia. Esta fue la temprana alerta acerca de lo que paulatina e inexorablemente Putin puso en marcha. Caben varias anotaciones para mirar y entender los motivos de este avance hacia el Mar Negro, desde lo que Putin encarna y representa, y entre las más recientes está la advertencia acerca de la proximidad de la OTAN y de la Unión Europea a las fronteras del espacio ruso, que incluye Ucrania y Belarus. Hacia fines de 2021 y principios de 2022, Putin en varias ocasiones repitió que la Federación Rusa no había desplegado tropas ni armas en las fronteras de los Estados Unidos. Estas declaraciones no son para nada una novedad, ni están desgajadas de la secular definición rusa acerca de su espacio de influencia. Muy por el contrario, conservan una continuidad a través de los tiempos que ha tenido diversas manifestaciones e implementaciones, siempre de la mano de una expansión territorial. El 22 de abril de 2014, La Nación publicó una breve nota junto al mapa de la Nueva Rusia. El término de Novorossia
fue aplicado por los generales y diplomáticos rusos en el siglo XVIII a los territorios que el Imperio ruso había ganado en la guerra contra el Imperio otomano. Esos territorios en la actual Ucrania fueron llamados Nueva Rusia, como podemos ver en este mapa. Esto fue publicado por La Nación en esa fecha de abril de 2014. El nombre de Nueva Rusia se utilizó en el sur hasta el siglo XIX. Sin sutilezas, el presidente Putin hizo referencia a que en los días zaristas, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolaev y Odessa no formaban parte de Ucrania. Dice él, todos esos eran territorios que fueron entregados a Ucrania en la década de 1920 por el gobierno soviético. Solo Dios sabe por qué hicimos eso. Tercer punto, la propuesta de Putin a Radosław Sikorski de repartir Ucrania. El 1 de diciembre de 2013, durante las manifestaciones de Maidán en Kiev, del 21 de noviembre de 2013 al 23 de febrero de 2014, Jarosław Kaczynski, presidente del Partido de Derecho y Justicia, se hizo presente y expresó la solidaridad de Polonia con las aspiraciones de Ucrania surgidas del acuerdo de integración política y comercial con la Unión Europea firmado en octubre. Este acuerdo tensó las relaciones con Rusia y el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió las negociaciones por presión de Moscú y durante semanas estallaron protestas violentas en Kiev, conocidas como Euromaidan. En 2014, el Parlamento ucranio acabó destituyendo al presidente. El segundo momento de esta alerta temprana fue la propuesta de Putin en 2014. El 27 de abril de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia recibió una escandalosa nota de Moscú. En una carta oficial firmada por las autoridades de la Duma estatal de Rusia, a Polonia se le presentó una propuesta para repartir Ucrania, que vemos ahí en este mapa. Los detalles fueron volcados en un mapa. Nos ofrecieron tomar 5 oblasts y dividir Ucrania occidental con Rumania y Hungría. Curiosamente, hace un mes apareció en Internet un mapa de fronteras en Europa con correcciones realizadas para tener en cuenta la partición de Ucrania. El mapa está exactamente en línea con las propuestas de los rusos. Estas son palabras de Radosław Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores polaco. La nota llegó por vía diplomática, por lo que lleva el sello de una propuesta oficial hecha por Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia describió el escrito como extraño. El caso despertó el interés de los medios de Occidente, que citaron al ministro de Relaciones Exteriores diciendo: respondimos que no lo haríamos. Esa es la respuesta polaca. El vicepresidente de la Duma estatal, líder de la facción del Partido Liberal Democrático, propuso detalles. Ofreció a Polonia 5 oblasts occidentales de Ucrania: Wołyń, Lwów, Ivano-Frankivsk, Tarnopol y Rivne. También se sabe que los gobiernos de Hungría y Rumania recibieron notas similares. Estos países dividirían los oblasts de Zakarpatia y Chernivtsi. Solo su parte central permanecería dentro de las fronteras de Ucrania. Por supuesto, el este de Ucrania sería anexado a Rusia, ¿no? Es toda la parte negra que se ve en ese mapa. La Rusia heredera de las rutenias, desde la Rus de Kiev al siglo XXI. El relato moscovita de ser los herederos de la Rus de Kiev fue iniciado en los tiempos de Iván IV, pretendiendo validar de este modo sus guerras de expansión sobre los territorios que formaban parte de la Confederación Jagellónica y que comprendían las diversas rutenias. La reescritura de la historia para adecuarla a la proyección imperial rusa ha tenido como eje principal la afirmación de que las rutenias son parte de Rusia. Kiev fue posiblemente fundada en el año 482, como un asentamiento en la ruta comercial entre los vikingos y los bizantinos. Se establece como centro de la ocupación varega en el 882, bajo el mando del kniaz Rurik, que da origen a la dinastía que lleva su nombre, y establece allí su capital. Los varegos son rápidamente asimilados por los eslavos rutenos, y las ramas de los rurikidas establecen diversos kniazatos que se mantienen relativamente unidos y a merced de las invasiones tártaras. Moscú fue fundada en 1147.
Hace pocos días se celebró en Moscú el 875 aniversario. Por lo tanto, reclamar Kiev como la cuna de la Rusia de estos días es un desatino cronológico. También se ha celebrado en Moscú el 1160 aniversario de la fundación de la nación rusa, en un evento en el que Putin nuevamente reclama la herencia de lo que no fue el origen de Rusia. Los rutenos son un pueblo eslavo, asentado en un amplio territorio que cubre lo que hoy se conoce como Belarus, Halych, Volyn, Podole y Ucrania. El límite preciso de esas diversas ruteñas se ha ido modificando a lo largo de los siglos. Lo que no se ha modificado es la clara distinción entre las ruteñas y la Rusia moscovita. Los historiadores del siglo XIX y del presente aceptaron fácilmente la tesis de Nicolás Karamzin, historiador de la corte de Alejandro I, zar entre 1801 y 1825, quien afirmaba que el Estado moscovita era la continuación legal del Kniazato de Kiev. Se iniciaba la historia de Rusia por el relato de la llegada de los varegos a Nóvgorod y luego a Kiev. Solamente más tarde, en el mismo siglo, cuando los ucranios reclaman su propia identidad, con Taras Shevchenko, entre otros, es que vino a plantearse la cuestión. ¿El Estado que nació en Moscú era verdaderamente la continuación del Estado de Rurik, de Olga, de San Vladimiro, de Yaroslav el Sabio? Se admitió que el Estado moscovita ciertamente había recibido de Kiev su religión, su lengua e incluso su dinastía, ya que era una rama menor de los rurikidas la que reinaba en Moscú. Pero se distinguía el hecho de que en este estado se había formado fuera del antiguo territorio de los rurikidas, en medio de tribus no eslavas, y que había tomado en préstamo de los tártaros su organización, que los zares, desde las conquistas de Iván III, habían adoptado el sistema de gobierno de los tártaros conocido como Samo-Yerradia, y que ellos se habían constituido en los continuadores de Gengis Khan. El Kniazato moscovita no podía, pues, pretender la herencia de los kniazi rurikidas, ni la dominación de las tierras de la Rus de Kiev, cuya población era en ese entonces rutena, y más tarde tomó el nombre de Ucraina, mientras que los moscovitas de origen ugro-finés, ruotsi en ese idioma, se hicieron llamar rusos, rosianie, nombre que lleva al equívoco. El Imperio Ruso, continuación de Moscovia, sería pues la continuación de la Horda de Oro y no del Estado de San Vladimiro. Cabe subrayar que la mayor parte de las tierras de los rurikidas en la margen occidental del Dniepr, invadidas por los tártaros en el siglo XIII, permanecieron desde entonces fuera del Estado moscovita y fueron parte del Estado polaco-lituano hasta las particiones de fines del siglo XVIII. Durante todo ese periodo permanecieron incontestablemente en el seno de la cristiandad. Kiev, por tanto, no es la cuna u origen del Imperio ruso. Imperio y zares existen solamente desde que Iván IV, que era kniaz de Moscú, kniaz es estrictamente jefe guerrero y no príncipe. Es un vocablo ruteno, kniaz, y que se traduce rápidamente al occidental, los idiomas occidentales, como príncipe. No tiene nada que ver con príncipe ni con dux. Kniaz es una forma rutena de denominar al jefe guerrero de una nación. En realidad, Iván IV, volviendo a él, se proclamó zar Shech Rushi, es decir, zar de todas las ruteñas. Por tanto, el Kniazato de Moscú no es el creador más que del Imperio ruso, con dominio solo sobre Moscú, que por ese entonces se había librado de la Horda de Oro que por 500 años dominó Moscú, Nóvgorod y la margen oriental del Dniepr. Las ruteñas, por aquel entonces, formaban parte de la mancomunidad polaco-lituana. Iván IV cometió literalmente un atropello y dio lugar a una confusión que hasta hoy perdura y que confunde Rus, es decir, ruteña, con Rosia, es decir, Rusia. Y lo que vemos aquí en la imagen son las comarcas rutenas. Rus-Biała, la Belarus hoy en día, o sea, ruteña blanca, Chervona, la ruteña roja,
Charna, la Ruteña Negra, Wołyń, Podole, Smolensk, Smuts y Ucraina. Y al frente de todo esto, esto es un dibujo lituano en realidad, ¿no? Está el Pogoń lituano, ¿sí? Y ven en el escudo del Pogoń esa doble cruz que es la cruz de Lorena. Toda esa región de la que estamos hablando, que vemos ahí representada de esta manera, son unos 400.000 kilómetros cuadrados, siempre han sido las ruteñas. Ucrania es un nombre moderno que deriva de Ucraina, país que se hace o que se está formando. U en eslavo, ¿sí? Es un prefijo que significa que sea, que se haga, que se cumpla. Es importante en este punto hacer hincapié en tres conceptos como los de nación, patria y Estado, a fin de entender cabalmente su significado en el tiempo y su ubicación en el territorio. La nación a la que hay que referirse es la rutena, nación eslava que absorbió a los varegos que invadieron los territorios rutenos en el siglo IX. La nación rutena ha permanecido desde aquel entonces en el territorio que hoy conocemos como Ucrania y Belarus. Las patrias rutenas, hoy diremos la patria Ucrania, la patria bielorrutena, son las comunidades de destino de los pobladores de los territorios que a través de los siglos tuvieron diversidad de conformaciones políticas, fronteras, uniones y guerras con los vecinos. Durante los siglos XVII y XVIII emergió y prosperó el hetmanato cosaco y su territorio conocido como Zaporozhye, localizado en las regiones centrales y noroccidentales de la actual Ucrania, y que existió entre los años 1648 y 1775. Los cosacos fueron propiamente una milicia o hermandad militar, integrada principalmente por cosacos, propiamente dichos, que son de origen kazaco, rutenos y polacos, con representantes de lituanos y bielorrutenos. A lo largo de su existencia como formación armada, tuvo siempre atamanes a ambas márgenes del Dniepro, que frecuentemente combatían entre sí, buscando alianzas con los vecinos y ofreciendo sus servicios militares. El Estado ucranio tiene tres instancias modernas en el siglo XX. La primera al finalizar la Primera Guerra Mundial, la segunda al constituirse como entidad política soviética sobre el actual territorio, y la tercera al constituir el nuevo Estado ucranio a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y la declaración de la independencia el 24 de agosto de 1991. Después de la independencia de Ucrania, Gennady Burbulis, entonces viceprimer ministro y asesor cercano del presidente Boris Yeltsin, comentó: es impensable para nuestros cerebros, para nuestras mentes, que la independencia de Ucrania se convierta en un hecho inmutable. Sin embargo, el gobierno ruso en ese momento se resistió a los llamados de oficiales militares de alto rango y políticos como el alcalde de Moscú, Yuri Lushkov, para recuperar Crimea o redefinir el territorio ucraniano. Antes de 1848 no había documentos ni mapas que hablaran de Ucrania, con la acepción que se conoce modernamente y en nuestros días. En el territorio hoy conocido como Ucrania existen regiones que tienen diversos nombres: Halych, Zaporozhye, Wołyń, Podole, y la región de Ucraina propiamente era solo una parte de todas ellas. Quinto tema: Alexander Dugin y su euroasiatismo, etnonacionalismo y el paneslavismo euroasiático. La crisis Ucrania de 2014 permitió que muchas figuras nacionalistas rusas entraran en la brecha abierta por el Kremlin y en el centro de atención de los medios. Para sorpresa de muchos observadores occidentales, los partidos populistas y de derecha en Europa, es decir, la nueva derecha agnóstica, la Nouvelle Droite francesa y similares, manifestaron su apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania y a Putin, así como al filósofo Alexander Dugin. Esa solidaridad ideológica fue facilitada por figuras cercanas a la Iglesia Ortodoxa rusa, que ha estado trabajando durante años en un acercamiento a los círculos conservadores occidentales, y por ideólogos como Dugin, conocido por tomar prestadas una variedad de teorías. Entre los diversos aspectos y matices de su ideología, Dugin es un seguidor de Julius Evola, René Guénon y los gnósticos,
tema del cual no habla en Occidente, pero sí lo hace en ruso. En 1997 publicó sus Fundamentos de Geopolítica, hoy un libro de texto en la Academia de Estado Mayor del Ejército Ruso, y en el que defiende la creación de una nueva élite análoga a la Oprichnina que creó en el siglo XVI en Moscú Iván IV el Terrible. En esta obra, Dugin afirma que no hay lugar para Polonia en el continente euroasiático. Rusia, en su desarrollo geopolítico y sacrogeográfico, no está interesada en la existencia de un Estado polaco independiente de ninguna forma. También afirmó que estamos del lado de Stalin y la Unión Soviética, significando que Ucrania es un territorio ruso, así como que Polonia y los países bálticos no tienen razón de existir en la concepción euroasiática que propone. La atracción de Dugin por el pensamiento de la extrema derecha gnóstica parece haber surgido de la nada. Sin embargo, fue expulsado del movimiento Pamiat en 1989 por sus simpatías nazis, y luego comenzó su carrera como escritor promoviendo la geopolítica euroasiática. De hecho, su adopción de las teorías de la nueva derecha comenzó en el período soviético, más precisamente en la Bohemia clandestina de Moscú. Dugin fue moldeado a una edad muy temprana por el círculo Yuzhinsky, que desde 1960 había tratado constantemente de anclar en Rusia las doctrinas religiosas y filosóficas europeas que habían inspirado el esoterismo nazi. El círculo buscó ir más allá del discurso clásico sobre el camino distintivo de Rusia al contrapesarlo con referencias más amplias provenientes de doctrinas metafísicas europeas. El regreso de la iconografía zarista ha sido paralelo a la rehabilitación de filósofos como Ivan Ilyin, de 1883 a 1954, y el encumbramiento de teóricos como Alexander Dugin, herederos ambos del pan-eslavismo del siglo XIX, que defendía la unidad espiritual de los pueblos eslavos. Dugin, por su parte, ha añadido ciertos giros propios a las enseñanzas de Ilyin. Dugin defiende una revolución de los valores arcaicos y es admiración de teóricos geopolíticos como Haushofer y Ratzel, que acuñó el término Lebensraum, o sea, el espacio vital, que aplican los rusos actualmente también el concepto del espacio vital. Alexander Dugin ha escrito también un libro acerca de la geopolítica que debería guiar a Rusia. Allí hay una clave para entender los movimientos y actitudes de Putin, así como la crisis en Ucrania. El libro se llama Contra Occidente y ha sido publicado en 2012 y traducido al portugués en julio de 2013, teniendo un gran éxito y difusión en los círculos de la nueva derecha occidental. Alexander Dugin se ha transformado en un significativo geopolitólogo, inscrito en la ideología nacional bolchevique del estilo de Ernst Nietzsche. Sostiene un socialismo de los pueblos, despojado de todas las taras modernas como su materialismo, su ateísmo y su ilustración. Su teoría geopolítica es la construcción de un gran espacio euroasiático con centralidad en Rusia. A la tesis de Rusia, país europeo, opone la tesis de Rusia-Eurasia como una civilización opuesta tanto a Occidente como a Oriente. El imperio eurasiano propuesto por Dugin, con Rusia como centro y cabeza que debe pensar y obrar imperialmente, como un poder mundial que tenga opinión, sobre todo hasta en los lugares más distantes del planeta, tiene carácter civilizatorio. En cuanto a las consideraciones sobre Polonia, es algo que Dugin no tiene en cuenta en su versión prorrusa de Eurasia. Para él, la comunidad de destino es germano-rusa y está radicada en el Ostotenterum de orientación al este. En ese este, Polonia es, en la modernidad, solo una proyección de Alemania. En ese mismo sentido se ha manifestado Putin recientemente afirmando la doctrina del mundo ruso. Dugin cree que la política, a la que define como la ciencia del poder y para el poder,
impone a Rusia la integración de Ucrania, Serbia, Rumania, Bulgaria y Grecia en la Tercera Roma. Hago notar que todos estos países son de mayoría de religión ortodoxa. Y esto no es una casualidad porque esto va a conducir a lo de la Tercera Roma. En una entrevista que concedió a Política Exterior en 2018, dijo que el liberalismo era adverso a toda forma de identidad colectiva, lo que lo hacía incompatible con la civilización rusa. La Tercera Roma es la denominación que se adoptó para la sede de la Iglesia Ortodoxa rusa en Moscú en tiempos de Basilio el Ciego, bisabuelo de Iván IV, como consecuencia de la caída de Constantinopla en 1453. El patriarcado de Constantinopla queda cautivo de los turcos y los moscovitas ven la oportunidad de erigirse en un nuevo patriarcado autocéfalo y separado de Constantinopla. Putin tiene como filósofo de cabecera a Ivan Ilyin, un intelectual emigrado después de la revolución bolchevique y que falleció en el olvido en Suiza. Sus obras fueron reeditadas y distribuidas entre los funcionarios para su lectura. Putin citó a Ilyin en el mensaje anual de Estado luego de la anexión de Crimea en 2014. En 1833, durante el gobierno del zar Nicolás I, el político Sergei Uvarov expresó la esencia de la ideología conservadora rusa. Son tres principios que hoy acompañan a los misiles y amenazas de Putin: ortodoxia, samoyerravie y nacionalismo. La ortodoxia abrigaba, según esa concepción, una creencia mesiánica tradicional, la idea de Rusia como refugio del único cristianismo verdadero, cuya misión era protegerse en aquel momento de lo musulmán otomano y del catolicismo apostólico romano. Hoy ese lugar lo ocupa el repudiado Occidente. El samoyerravie, es decir, lo que se conoce como autocracia rusa en Occidente. Un primer aspecto de la cualidad y atributos del gobernante ruso desde Iván III a la fecha. Es lo que en Occidente se ha denominado autocracia equívocamente. Se ha adoptado traducir el término samoyerravie por autocracia, tomando el término en préstamo del griego. Esta traducción está lejos de ser exacta. Ya en el siglo XVI, los traductores tenían dificultad de traducir el atributo y título del samoyerjets de los zares. Se ha creído ver en esta palabra a la del griego autocrato. Traduciendo literalmente del eslavo, se obtendrá en griego monodomaios. En latín sería solus tenem, el único que posee. Induce a considerar el poder de los zares como igual al poder absoluto de los monarcas europeos, mientras que el samoyerravie es completamente diferente del absolutismo. Según el derecho de Bizancio, el autócrata es el príncipe cuya voluntad tiene el valor de derecho. La autocracia, pues, es una institución de derecho. Consiste en la concesión hecha al príncipe de establecer las leyes. El príncipe autócrata permanece en el ámbito del derecho. Totalmente por el contrario, el samoyerravie, modelado sobre el poder del Khan tártaro, no tiene ninguna relación con el derecho, cuya noción misma es extraña al sistema. Es por tanto un error ver en la persona del samoyerjets la única fuente del derecho. Ningún derecho emana de él, no da más que órdenes. En el ámbito de las ideas clásicas se puede decir que él es el único sujeto de derecho y que todos los derechos que él posee son inalienables. Esto significa que en este sistema ningún súbdito del Khan o del zar es capaz de tener derecho cualquiera. Los súbditos están reducidos a la condición de esclavos. El Khan o el zar posee todo el poder. Sus súbditos son solo individuos fuera de la ley. Por tanto, el poder está ejercido mediante los ukases, en eslavo ukaz, hágase mi orden. Son órdenes. El ukase es independiente de toda noción de ley e incluso de toda noción de bien público. No crea más que deberes sin crear derecho objetivo para nadie. Por ello, donde se ejerce el samoyerravie por medio de los ukases, ningún derecho puede ser reivindicado por el efecto de un ukase. Seguimos con el tema del paneslavismo versus la Confederación Polaca.
El paneslavismo es un movimiento político y cultural surgido en el siglo XIX, que empezó a manifestarse como alternativa política en el Congreso Pan-Eslavo de Praga de 1848. Primera ocasión en que líderes políticos de países eslavos formularon las bases de este movimiento en el sentido de una oposición contra el imperio de los Habsburgo, con el objeto de promover la unión cultural, religiosa y política, así como la mutua cooperación entre todos los países eslavos de Europa. Por su parte, en Polonia, la oposición total de Rusia a conceder alguna autonomía a la zona que dominaba tras las particiones causó que el paneslavismo fuera rechazado por los polacos, que identificaban el paneslavismo con la rusificación. Tras la Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique instaurado en Rusia abjuró del nacionalismo paneslavo promovido por el régimen imperial, pero pronto abrazó el expansionismo basado en el proyecto de exportar la revolución al resto de Europa, plan que se truncó tras la derrota bélica en Polonia en 1920. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética trató de emplear el pan-eslavismo como una herramienta de propaganda para promover la mutua solidaridad ante sus satélites, de cultura eslava, pero reduciendo el elemento nacionalista por cuanto había países ajenos a la cultura eslava que también estaban sujetos a la influencia soviética. La doctrina de Putin dice que Rusia es una potencia mundial y para conservar ese sitial jamás puede dejar de ser una potencia regional. Rusia se considera eje de la Unión Euroasiática heredada de dos imperios, el zarista y el soviético. Solo así se explica la brutalidad que ha demostrado Putin al defender piezas geopolíticas que corresponden a lo que él imagina es el espacio vital ruso. Brutalmente actuó en Chechenia, en Georgia, y hoy lo hace valiéndose del movimiento separatista prorruso de Ucrania. Naturalmente, Putin, político experimentado, realiza de vez en cuando concesiones. Una de ellas fue su aprobación a las elecciones del 25 de mayo de 2014 en Ucrania. Nikolai Danilevsky, filósofo paneslavista, sostenía que Rusia no formaba parte de Europa y que no debía buscar su aprobación ni medir su progreso según sus supuestos valores universales. En Slavdom, el eslovaco Ludovic Stur describía al mundo eslavo como un árbol en el que polacos, checos, eslovacos, serbios, búlgaros eran ramas del tronco ruso, al que debían unirse rusificándose y convirtiéndose a la ortodoxia. La anexión de Crimea y después de los apoderamientos de las regiones de Donetsk y Lugansk y recientemente los referéndums que consagraron la anexión de esas dos regiones y las de Gerson y Zaporozhye son pasos destinados al desmembramiento de Ucrania para después apoderarse del país y erigir su gobierno al gusto de Moscú. Frente a esta concepción rusa del mundo eslavo, Polonia ancestralmente ha sostenido la idea de la confederación del Intermarium, renovada en la doctrina de Piłsudski del Międzymorze y actualizada con la iniciativa de los Tres Mares en 2015. Patriarcado de Moscú versus nuevo Patriarcado de Kiev. En 1654, el metropolitano ortodoxo de Kiev, Silvester Kosov, estando directamente subordinado al patriarca de Constantinopla, se negó a reconocer la supremacía del Patriarcado de Moscú y se negó a prestar juramento de sumisión al zar ruso. La metrópolis ortodoxa de Kiev fue finalmente subordinada al Patriarcado de Moscú en 1686 tras el Tratado de Gimultov. El 5 de enero de 2019, Ucrania dio un paso más en su distanciamiento de Rusia. Mediante la firma del Tomos, una especie de decreto, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania formalizó su independencia religiosa del Patriarcado de Moscú, rompiendo así con 300 años de relación y acentuando una separación política. El metropolita Epifanio, elegido en diciembre de 2018, y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, fueron los encargados de dar a luz a este nuevo patriarcado, cuya ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Jorge de Estambul, en Turquía.
La nueva Iglesia Ortodoxa, ya autónoma de la rusa, tiene un carácter autocéfalo y terminó de conformarse en Ucrania en una liturgia en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, celebrada por el mismo metropolita Epifanio. Una escisión religiosa, pero también política y territorial. Epifanio rechazó que esta decisión lleve una carga política, ya que Ucrania iba en esa dirección durante los últimos 30 años. Para el presidente ucranio de entonces, Petro Poroshenko, significó más que un hecho religioso. Dice, la autocefalía es un acontecimiento de una importancia similar a la aspiración de ingresar en la Unión Europea y la OTAN, afirmó, apoyado por otros líderes políticos, que creían que este hecho evitaría una mayor injerencia rusa y garantizaría seguridad al país, que estaba en grave disputa con Rusia, sobre todo desde la crisis de Crimea de 2014. Además de eso, otro de sus retos será el de obtener la aceptación de otras iglesias del mundo, con el fin de conseguir unidad y fuerza para servir al Señor y al pueblo, en palabras del metropolita Epifanio. Ese será su nuevo camino, después de que el Patriarcado Universal de Constantinopla anulara el tomos de 1686 que unía a la Iglesia ucrania con la rusa y la autorizara a ser la octava entidad autónoma reconocida de esa rama del cristianismo. En este contexto, la Iglesia Ortodoxa rusa no ha condenado la guerra. Kirill, patriarca ortodoxo de Moscú, ha instado más bien a luchar para impedir que fuerzas oscuras y hostiles se rían de nuestras patrias, así como ha prometido la salvación a los rusos que mueran en combate. Noveno punto. El acuerdo de Pereyaslav del 18 de enero de 1654. Fue celebrado entre Bogdan Khmelnytsky y los hetmanes rutenos por un lado y Vasily Buturlin actuando como representante del zar Alexei I, en virtud de la cual la Ucrania oriental quedó bajo la autoridad del zar de Rusia. El original del documento se ha perdido y al menos en parte se cuestiona su contenido. En octubre de 1653, el zar Alexei convocó a un consejo territorial, el Sobór Zemski, que decidió romper el tratado de paz con la mancomunidad polaco-lituana de 1634, incorporar a la Ucrania de Transnistria. Transnistria es la zona que va entre la margen izquierda del Dniestr y la margen derecha del Dnieper. Incorporar esa Transnistria al Imperio Ruso y hacer la guerra contra la mancomunidad. De conformidad con este acuerdo, la Ucrania Transnistria y con el acuerdo de Sborova, fue confirmado que el hetmanato iba a estar bajo la protección del zar ortodoxo de Moscú, incorporado de facto al Imperio Ruso, conservando el derecho de elegir su propio atamán cosaco. El zar declaró la ampliación de registro de cosacos a 60.000 y los ancianos cosacos, las Starzhina, recibieron garantías para preservar sus tierras. El acuerdo, jurado por el Consejo Cosaco, no fue, contrariamente a las expectativas, jurado por el zar Alexei, sobre la base de que era contrario a su condición de samoyerjets, que no hace juramentos a sus súbditos. El acuerdo fue el pretexto para que Alexei comenzara la guerra contra la comunidad polaco-lituana de 1654, debido a que en uno de los puntos del acuerdo preveía la introducción de una guarnición de tropas rusas en Kiev, es decir, en territorio de la mancomunidad. La guerra duró de forma intermitente hasta la tregua de Andrúshov en 1667 y finalmente terminó con un tratado de paz en 1686. El resultado más importante del acuerdo fue la sujeción de Ucrania al dominio de Moscú y la suspensión del proceso de integración a Polonia de la hidalguía de la Transnistria y los cosacos de Ucrania. A más largo plazo, los cosacos de Zaporozhye, rompiendo con la protección polaca, cayeron bajo la protección del régimen zarista. En lugar de crear un componente igualitario de la mancomunidad, como el que propició en 1658 el acuerdo de Hayach, que veremos a continuación, erigieron la protección de Moscú, y desde entonces estuvieron sujetos a una rusificación sistemática. El acuerdo de Pereyaslav ha sido interpretado de varias maneras en la historia y la literatura.
Muchas fuentes enfatizan que fue la traición de Bogdan Khmelnytsky a la naciente identidad política rutena, lo que contribuyó a sofocar la emergente conciencia nacional por parte de los rusos. Figuras famosas de la Ucrania, de la vida ucrania, también hacen valoraciones críticas, entre ellas Taras Shevchenko. Criticó a Khmelnytsky precisamente porque había entregado las tierras ucranianas bajo la soberanía de Rusia. Otro conocido escritor ucranio, Panteleimon Kulish, criticó a Khmelnytsky principalmente por causar anarquía e inhibir el desarrollo cultural en estas tierras. Mikhailo Khrushchevsky, por otro lado, acusó a Khmelnytsky de la falta de objetivos específicos. Las negociaciones destinadas a restaurar la relación con la mancomunidad en una forma federal y que encontró su forma final en la unión de Hayat, que es posterior a la de Pereyasov, comenzaron durante la vida del Hetman Khmelnytsky y fueron dirigidas y finalizadas por sus asociados más cercanos, Ivan Vyhovsky y Yerzy Niemirich. En la época soviética, el acuerdo de Pereyasov se utilizó con fines propagandísticos. La propaganda tenía la intención de enfatizar la hermandad de ambas naciones, fortaleciendo así el artificial Estado bolchevique. En el aniversario del tricentenario del acuerdo, en 1954, Crimea fue entregada a la República Socialista de Ucrania. Nikita Khrushchev, étnicamente ruso, pero de una gran afinidad con Ucrania, y el Soviet Supremo de la Unión Soviética ratificaron la transferencia de Crimea a la República Soviética Socialista de Ucrania el 19 de febrero de 1954, la cual fue confirmada por una ley específica el 26 de abril, en conmemoración de los 300 años del Acuerdo de Pereyasov. El 11 de marzo de 2014, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, formando la República de Crimea con 78 votos a favor de un total de 100 miembros en el Parlamento de Crimea. La acción fue considerada legítima por Rusia, pero no por el gobierno de Kiev. Ahí en ese mapa voy un poco, digamos, en la lectura disfasado tal vez de las filminas, pero es importante ver acá el mapa donde está el hetmanato, ahí se lo nombra como Zaporozhye o Zaporilla, que fue el resultado de, digamos, el primer acuerdo de Pereyasov que estamos mencionando. Y a continuación viene este otro, que es lo que al cual me voy a referir a continuación. El Acuerdo de Hayat fue un tratado firmado el 16 de septiembre de 1658 entre Polonia y Lituania, ya unidas por la unión dinástica desde 1385 y por el Tratado de Lublin de 1569, representada por Stanisław Wieniawski y Kazimierz Jewaszewski, y el hetmanato cosaco, representado por el hetman Ivan Vyhovsky, el starzyniec Yuri Niemirich, el artífice del tratado, y Pavlo Teteria. El documento disponía que se crease una nueva unidad administrativa de cosacos y rutenos, así literalmente, de cosacos y rutenos, y que era el Kniazato de Moscú, de Rutenia, el Kniazato de Rutenia, igual en derechos a las existentes de polacos y lituanos en la Unión Polaco-Lituana, transformando de hecho a Polonia-Lituania en Polonia-Lituania-Rutenia, la Rzeczpospolita Trojga Narodów, la República de las Tres Naciones, y es lo que podemos ver ahí en ese mapa. El extremo sur-este es, digamos, está en territorio de lo que hoy conocemos como Ucrania, que pasa un poco el Dniepro. Arriba está lo que hoy conocemos como Lituania, Belarus, y parte de los estados bálticos, Letonia, Estonia, y a la izquierda está lo que se denominaba la corona polaca. Según el texto del tratado, 3 de las provincias de la mancomunidad, las de Kiev, Bratslav y Cherníhiv, conforman una nueva unidad administrativa. El nuevo kniaz gobernaría el territorio como hetman vitalicio. El cargo lo elegiría el Parlamento polaco-lituano entre 4 candidatos propuestos por la Asamblea Cosaca, y lo confirmaría el rey.
El tratado también admitía la igualdad de la hidalguía y de los oficiales cosacos con la hidalguía polaco-lituana. La hidalguía del Kniazato de Ruteña podía participar en las elecciones del rey como la del resto del país. 100 cosacos de cada regimiento serían recibidos en la Shlachta, la hidalguía de la comunidad. Se admitían en el Parlamento nuevos diputados, 6 obispos ortodoxos en el Senado, hasta entonces excluidos de él, y otros elegidos por asambleas del nuevo Kniazato. El Kniazato de Ruteña gozaba además de autonomía financiera con su propia hacienda, judicial con tribunales propios y militar con un ejército de 30.000 cosacos y 10.000 mercenarios. Las huestes polaco-lituanas no podían entrar en el Kniazato sin permiso, y si lo hacían, quedaban sometidas al mando del hetman. El hetman, gobernador provincial, voyevoda de Kiev, quedaba al mando del ejército e ingresaba al Senado. Los cargos administrativos de la provincia de Kiev se reservaban para los ortodoxos, mientras que en las otras dos provincias que conformarían el Kniazato, Bratslav y Cherníhiv, se alternarían con los católicos. Se permitía la educación secundaria ortodoxa y se desplazaba a los jesuitas de Kiev. Los ortodoxos obtenían igualdad de trato con los católicos. Los rebeldes obtenían la amnistía. Como concesiones de los cosacos y rutenos, se prohibía que el Kniazato mantuviese relaciones exteriores propias, se devolvían las haciendas a los hidalgos que las habían perdido durante la rebelión de Khmelnytsky y se excluían del Kniazato algunos territorios con población ortodoxa como Podole, Galicia y Wołyń. El Parlamento polaco-lituano lo ratificó el 12 de mayo de 1659. El espíritu de este acuerdo perduró a lo largo de los años y tuvo una singular manifestación en ocasión del levantamiento de enero de 1863 contra el Imperio ruso, al adoptar como emblema y sello el de los 3 blasones, el águila polaca, el pogo lituano y San Miguel Arcángel, patrono de Ruteña. Continuamos con el Między Morze y la iniciativa de los 3 mares. El ataman Szymon Petlura, en 1918, había derrocado al ataman Pawło Skoropadsky, quien propiciaba la unión de Ucrania con Rusia. Cada uno de ellos fue el artífice de sendas y efímeras repúblicas ucranias. La alianza polaco-ucrania de 1920 fue principalmente debida a Józef Piłsudski y Szymon Petlura, con la visión de restablecer la unión que se había planteado en el Acuerdo de Hayats, y lo que se denominó el Między Morze o intermario, una unidad geopolítica entre el Báltico y el Mar Negro. El contacto por correspondencia entre ellos se estableció en la primavera de 1919 y se reunieron por primera vez el 9 de diciembre de 1919 en Varsovia. Las reuniones de Piłsudski y Petlura en mayo de 1920 fueron acompañadas por un espíritu de reconciliación polaco-ucrania. Lamentablemente no hubo tiempo suficiente para consolidar la República Popular de Ucrania, liderada por Petlura, debido a la contraofensiva bolchevique y la ruptura de la línea del frente por la caballería del soviético Semyon Budienny, que a principios de junio de 1920 hizo que comenzara la retirada forzada de las fuerzas aliadas de Ucrania, que finalmente quedó bajo el dominio soviético. Más recientemente se constituyó la Iniciativa de los 3 mares, que es una iniciativa de Polonia y Croacia que reúne a 12 países de la Unión Europea ubicados entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro. En 2015, Andrzej Duda y Kolinda Grabar-Kitarović decidieron crear una iniciativa en Europa Central y Europa Oriental. Fue fundada en 2016, liderados por Polonia y Croacia, e integrada también por Lituania, Letonia, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Austria, Bulgaria y Eslovenia. Es de notar aquí la tradicional alianza entre Croacia y Polonia, frente a la de Serbia y Rusia, que también es un elemento para entender acontecimientos y doctrina que vienen de antaño. La Iniciativa de los 3 mares es una asociación informal que focaliza principalmente en la integración económica de estados miembros de la Unión Europea a través de la cooperación en sectores específicos, y se propone reforzar el mercado único y los lazos entre países de Europa Central
y del Este, buscando reducir las diferencias de desarrollo entre estos países y los miembros más antiguos de la Unión Europea. El tema dominante de las cumbres de la Iniciativa de los Tres Mares de 2016 y 2017 fue la necesidad de desarrollar infraestructura conectada a lo largo del eje norte-sur, donde la ausencia de estas redes está afectando claramente la energía, la economía y las políticas de seguridad. La segunda cumbre de la ITM en 2017 también abordó una importante cuestión. ¿Podrían ser incluidos países fuera de la Unión Europea como observadores o en algún otro rol, en particular Ucrania y Belarus? Los sostenedores de esta idea, polacos, arguyeron que incluyendo estos estados se promovería no solo la innovación económica y fortalecerían las relaciones económicas, sino que también sería una fuerza políticamente estabilizadora. La ITM apunta a fortalecer la cooperación, no solamente al nivel político, sino también al nivel comercial en el mercado de la Unión Europea. Los países miembros se han fijado el objetivo de la diversificación, particularmente cuando se trata de la provisión de gas en orden a mejorar la seguridad energética en la región. Este proceso está directamente ligado a las acciones diplomáticas en el mercado global del gas natural licuado. La iniciativa también aplica a otros sectores que pueden beneficiarse de condiciones favorables para la cooperación y el desarrollo económico. Creará oportunidades de cooperación para los proveedores de tecnologías digitales y de telecomunicaciones requeridas para proyectos de infraestructura. Y vemos acá, a continuación, el tema del gas, que, como todos saben, es un tema crítico en estos momentos, debido a justamente que Rusia hace uso de su poder de suministrar gas a Europa, y entonces la respuesta que ya se estaba dando en 2016 es esta, el gasoducto norte-sur, que fue iniciado en mayo de 2020 y finalizado a mediados de este año, tanto por lo que viene del norte como lo que viene del sur, que vemos ahí abajo, en la isla de Krk, en Croacia, y se prevé construir un gasoducto que alimenta también a Ucrania, a Polonia, Eslovaquia, a Polonia, Chequia. Y, por supuesto, Croacia, Hungría y Austria. Frente a este ordenamiento de la ITM, se han visto las implicancias energéticas y de alimentos que Rusia ha hecho valer debido a su posición de combustibles fósiles, así como el bloqueo de los granos ucranianos. Y llegamos a esta, lo muestro de vuelta, lo que se planteaba en la reunión de la ITM de 2016 es esto precisamente, la integración de Ucrania y la integración de Belarus. Que siendo dos países que no están en la Unión Europea, digamos, hubo diferencias y al final no se concretó esto. Pero esta es la idea promovida por Polonia en estas reuniones. Conclusiones y reflexiones finales. Es difícil pasar por alto el papel que ha jugado Polonia como el mayor Estado europeo vecino de Ucrania. Ha servido como centro para la ayuda militar y humanitaria. Polonia también ha asumido el papel del país que acoge a la mayoría de los ucranianos que decidieron huir al extranjero en las caóticas primeras semanas de la guerra. Los polacos, plenamente conscientes de las penurias sufridas por las generaciones de sus padres y abuelos durante la Segunda Guerra Mundial, comprenden mejor que la gente de Europa Occidental el mal que Rusia ha desatado sobre los ucranianos. Esta solidaridad visible en la forma en que los polacos han tratado a los refugiados ucranianos, la que servirá como base para la cooperación polaco-ucrania en las próximas décadas. En abril de 1920, Polonia y Ucrania firmaron una alianza contra la Rusia soviética durante la guerra polaco-bolchevique. Desafortunadamente, Ucrania no sobrevivió como Estado independiente durante la era de entreguerras, mientras que Polonia perdió su soberanía en 1939 debido a un ataque combinado germano-soviético. Una primera conclusión
es que de la guerra surge la afirmación de la singularidad política y territorial de Ucrania, que se verá amenazada permanentemente por Rusia, más allá del desarrollo y los resultados de las operaciones militares en curso. El frente de batalla podrá desplazarse hasta la frontera rusa, pero ello no asegurará una paz estable que deberá surgir de negociaciones a las cuales Putin no se prestará fácilmente. El presidente Zelensky, por su parte, se niega a entablar negociaciones de paz con Putin como interlocutor, lo que induce a alentar el desplazamiento de Putin. Pero no asegura que el sucesor tenga una visión diferente, ya que será continuador de la doctrina rusa, aunque no necesariamente por medios militares. Surge, por tanto, el interrogante acerca de la posibilidad de que esta doctrina cambie. Supone ello una reversión de base en la proyección de la Rusia del siglo XXI, que deberá renunciar a los principios enunciados por Suvarov y que han sido ayornados por Dugin y Putin. Segundo aspecto, ¿cómo sostener la seguridad ucrania capaz de resistir nuevas posibles agresiones, sean convencionales, híbridas o no convencionales? ¿Será suficiente la incorporación a la OTAN, así como a la inclusión en la Unión Europea? Incorporar a Ucrania al espacio Schengen de libre tránsito de personas y bienes puede ser un primer paso. Incorporar a Ucrania a la ITM puede ser una etapa intermedia también. Todos estos interrogantes son para inducir a la búsqueda de soluciones convergentes y complementarias. Un tercer aspecto a considerar es un posible desplazamiento de Putin, lo que cambiaría en el corto plazo el escenario político-militar, permitiendo eventualmente alcanzar un acuerdo de paz. Este desplazamiento no cambiará, sin embargo, la doctrina rusa que hemos repasado, la que muy probablemente permanecerá sin modificaciones. Quedará también por verse la actitud del patriarca Kirill, que no deja de tener un protagonismo relevante en la justificación de la guerra y la anexión de Ucrania. ¿Qué es lo que puede asegurar una paz permanente? Una integración de Ucrania al bloque de la ITM, así como al espacio Schengen, es un modo no agresivo de consolidar la seguridad y un paso firme hacia el logro de la paz. Los vecinos presentes en las presentes circunstancias han demostrado sobradamente su respaldo y solidaridad, tanto en materia humanitaria como militar. Un primer paso hacia la paz es este mecanismo de integración a la ITM, que implicará una interrelación energética, alimentaria, de comunicación e informática, así como de vías de tránsito terrestre. Un aspecto a incluir en estas bases para el aseguramiento de la paz y la integridad territorial será el establecimiento de una alianza militar y de mutua defensa con los países limítrofes pertenecientes a la ITM, específicamente con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Finalmente, tomar como principio que un Estado ucranio independiente y excelentes relaciones ucranio-polacas son esenciales para la paz y la seguridad en la región. De todos modos, quedará siempre en pie el adagio romano, si vis pacem para bellum. Nada más. Sí, queda abierta la... ¿Los qué? Paneslavismo. El paneslavismo es ese movimiento de, digamos, inspiración rusa que pretende unificar a todos los pueblos eslavos de Europa en un solo bloque, en una sola unidad política. Y por supuesto bajo la preponderancia o el liderazgo de Rusia. Entonces, frente a eso, como ya lo he explicado, la posición polaca siempre ha sido la confederación. Hay que, digamos, tal vez hacer una pequeña explicación. ¿Qué fue la confederación? ¿No? La Rzeczpospolita Polska. La Rzeczpospolita Polska no fue un imperio, a diferencia del imperio ruso. El imperio significa el sometimiento de los que están dentro de ese espacio del imperio. En cambio, la Rzeczpospolita Polska fue una confederación en la que se ofrecía a quienes quisieran sumarse el integrarse en igualdad de condiciones. Y por eso hice referencia tan importante a este acuerdo de Hayach,
de 1658, porque se integraba a la ruteña, a la Confederación Polaca, en igualdad de condiciones. Esa ruteña de aquel entonces es lo que hoy conocemos como Ucrania, y eso tuvo una repercusión en el tiempo, ¿no? Fue en el levantamiento de 1863 que participaron todos los que estaban en ese espacio geográfico. Los polacos, los lituanos barra bielorrutenos, ¿sí? Y los ucranios. Y por eso, digamos, este herb que les he mostrado, que lo voy a volver a mostrar porque es realmente importante, ahí donde se muestra el águila polaca, el pogo lituano y San Miguel Arcángel. Bueno, en primer término, quería felicitar al consultor del trabajo que se ha tomado, porque es un trabajo muy serio que vale la pena que sea publicado. Es excelente. Pero, en fin, sabe muy bien, ha profundizado mucho toda la historia. Hay diferentes enfoques. En primer término, me quería referir al mapa que había mostrado en un principio, digamos. Sí. Bueno, este mapa realmente reflejó lo que fue aprobado por la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. En parte sí. Sí, la gran mayoría, ¿no es cierto? Entonces, él se basaba, no es que inventó alguna cosa, pero se basaba en él. Ahora, volviendo, digamos, ya haciendo un salto para atrás, cuando usted mencionó a Iván el Terrible, bueno, él fundamentalmente, primero que fue una mezcla, no era eslavo, era medio tártaro. No, él era un Romanov, o sea, no, pero no un Romanov, un Rurikida, era descendiente de Rurik. Bueno, sí, cierta si tenía alguna abuela tártara, no lo sé, pero bueno, sí, digamos que... ¿quién no tiene? Fue educado, una abuela tártara. Fue educado en la corte de Khan, ¿cierto? Sí. Eso era la famosa cultura turana. Exactamente. Bueno, sí, efectivamente, él comenzó a soñar con esto, con esa la tercera Roma, que fue realmente inventada por un sacerdote, fíjese usted la ironía, por un sacerdote ucraniano, que estaba, digamos, cercano allí, y él justamente desarrolló esta teoría. Ahora, todavía con él no se llamó Rusia. No. Rusia oficialmente se comenzó a llamar a partir de Pedro I. Pedro I, cuando él ganó la batalla de Poltava. Exactamente. Junto con Carlos XII. Contra Carlos XII. Mazepa derrotado por aliarse con Carlos XII. Y lo interesante de todo esto, o sea, hasta entonces se llamaba Moscovia. Todos los mapas que usted ve de Europa, todo era Moscovia. Exactamente. Ahora, después lo interesante de esto es que Catalina la Grande ha escrito la historia moderna rusa. Ella formó un equipo especial de históricos que ha contratado y han escrito una historia que fue dado a conocer al mundo occidental durante la época esa de los Ares. Bueno, y de ahí es donde surge este tema de la Nueva Rusia, ¿no? Es en época de Catalina. Sí, sí. Catalina II es la que acepta, digamos, esta invasión y este acercamiento al Mar Negro y la denominación de la Nueva Rusia, ¿no? Ahora, permítame todavía agregar dos tópicos más. Usted habló de Bogdan Khmelnytsky. Sí. Bogdan Khmelnytsky sí, evidentemente fue criticado
como usted muy bien lo dijo, por Taras Shevchenko, levemente, muy levemente, con Ruzhevsky, porque él en una parte lo critica, pero del otro lado no. Lo que pasa que hay que ponerse en la época que existió y por qué Bogdan Khmelnytsky firmó ese tratado de Peregrinación. No nos olvidemos que Bogdan Khmelnytsky entró, digamos, una revolución popular, que era contemporáneo de Cromwell, contra el reino polaco. Eso era digamos, la guerra fundamental. Voy a hacer una anotación aquí acerca de quién era Bogdan Khmelnytsky. Bogdan Khmelnytsky ha pasado, digamos, a la historia como un hetman cosaco, pero no era cosaco, era polaco, del Herb Avdanets, y se enfrentó con un ruteno que era Yeremy Wisnowiecki. Entonces, acá, y hago anotar esta cuestión, que estaba del lado polaco, exactamente. Y su hijo, Michał Korybut Wisnowiecki, fue rey de Polonia, ¿no? Es un ruteno, hijo de Yeremy, de Kniaz Yarema, fue rey de Polonia. Entonces, la figura de Khmelnytsky es una figura muy controvertida. Sí. Y en primer lugar es porque es un polaco que tuvo problemas, digamos, personales y por eso se rebeló y se puso a la cabeza de los cosacos, ¿no?, para atacar al reino de Polonia, ¿no? Bueno, y eso está muy bien descrito en el libro de A Sangre y Fuego de Henryk Sienkiewicz. Sí, de Sienkiewicz, sí, famosa, inclusive se hizo en la película. Exactamente. Premio Nobel. Premio Nobel, sí. Pero hay otras posiciones. O sea, Khmelnytsky pertenecía a la llamada Chodachkova Shlachta, o sea, pero era ucraniano, era bueno, son muy de modo que pues pertenecía a la Starzyna. En este momento, él tuvo que firmar el convenio porque a él en la guerra contra Polonia lo ayudaban siempre los tártaros. Exactamente. Y ahí, justo después de la Vila Tserpa, donde perdió, diríamos, la gran batalla, etc., bueno, él se vio abandonado por los tártaros. Sí. Entonces quedó solo frente al reinado de Polonia, que era la potencia. Entonces él en cierta manera se vio forzado para firmar este tratado, pero el tratado en sí no era un tratado, digamos, general de reconocimiento de reinado del zar, sino que más bien era de tipo militar. Como fuere, digamos, digamos, ahí yo entiendo, digamos, el punto. Lo que pasa es que no había un Estado ucranio, ¿no?, propiamente dicho. No, era cosaco. Claro, entonces era un Estado cosaco que tenía, digamos, las características de aquella época, que el hetman cosaco era también un samoyerjets, de alguna manera, no tan acentuado como el zar ruso, pero sí un samoyerjets al fin y al cabo. Por esto de que tenía mucho trato con los tártaros, y además los cosacos, ¿no? Los cosacos no son rutenos, los cosacos son, digamos, parientes de los kazakos, de kazak. Los kazakos son, del vocablo kazak, significa jinete, ¿no? Eso significa. El idioma... bueno, también, digamos, el que va a caballo, digamos, que viene del Asia. Pero ese no, porque la Sich de los Zaporozhye, sí, que era, digamos, el centro de los cosacos, había de todo. Sí. Era una especie de orden polleresca. Una hermandad militar, yo la llamé una hermandad militar, en la cual no solamente había cosacos, sino también rutenos, polacos, sí, lituanos. Inclusive estos de Inglaterra estuvo un coronel cosaco, Remonís, era de un escocés. Sí. Había muchos escoceses, sí, porque justamente en esa época se produjo este tema de, contra los Estuardo, ¿cierto?, claro, desplazados por Isabel I, ¿no es cierto? Y muchos escoceses fueron a estas regiones, a Polonia, Rutenia, Lituania, es cierto eso. Y hay familias enteras... La foto de las propuestas del 2014.
A ver, espera. Ahí. ¿Qué es? Yo quiero hacer una pregunta sobre eso. Bueno, quería terminar una sola cosita todavía. Pero volviendo ya al tiempo actual, usted habló de esa proposición de los tres mares, la Unión, que es una proposición muy interesante, pero hay una cuestión de que el gobierno ucraniano había ya declarado que él no aceptaría ninguna institución previa antes de la integración a la Unión Europea. O sea, esto es una posición, por eso fue nombrado candidato a Ucrania, y la posición de Ucrania es entrar en la Unión Europea, que después puede haber tratado de especial, etcétera, correcto, pero la idea de Ucrania es entrar en la Unión Europea. Sí, eso está claro, ¿no? Sí, esto no va en contra. No, esto de los tres mares no va en contra de la integración en la Unión Europea. Es tal vez un bypass, una forma de facilitar una integración. Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. No, yo lo que quería decir con respecto a la propuesta esa, que es una propuesta como muy, no sé cómo es la palabra, por supuesto que exagerada, pero como que le querían dar una gran ventaja a Polonia. A Polonia. Por ejemplo, las regiones que estaban señaladas ahí, todos nosotros, es decir, los hijos de polacos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros padres han nacido ahí. Claro. Es decir, mi papá nació en Lviv, que hoy es Ucrania. Mi mamá nació en Tarnów. La madre del actual embajador de Argentina en Ucrania, Sí. nació en Lviv. Claro, o Lviv, como quieran llamar, pero quiero decir, es una propuesta con mucho doble sentido. Es como decirle, recuperen lo que algún día fue de ustedes. Claro. Eso fue, digamos, Con mucha mala onda. claro. Gustavo. Listo, bueno, buenas noches. En primer lugar, te quiero felicitar por la enorme coordinación y la excelente información que me diste, muy actual, aún y antigua por lo que está haciendo Rusia. Te quiero felicitar. Un par de cositas nada más. La iniciativa de Simón es algo que hubiera sido muy bueno que Jesús lo pueda desarrollar, porque tenía esa idea, separar Ucrania y Bielorrusia de Rusia. Jesús y nuestro gran patriota polaco, ver esa marea asiática que se unía, porque él dijo que sobre el cadáver de Polonia iba a pasar la revolución que incendió el mundo, por eso la lucha desesperada de Polonia en 1920. Y sobre eso quiero decir una opinión personal, puede estar bien o no, obviamente. Hoy Ucrania está cumpliendo que cada parte del papel de Polonia hace 102 años, de la guerra de 1920. Ahí con lo que pudimos y lo que tuvimos paramos a los marxistas ahí en la puerta, si no se en Europa. Europa y el mundo no vio esa guerra, no le dio importancia, y hoy no se habla casi de eso, que es un hecho muy importante en su momento. Hoy Ucrania tiene una guerra tremenda. Se juega su existencia, pero aparte defiende Europa, como bien sabemos, en su totalidad, frente a este zarista cínico y enfermo que es Putin, que realmente lo es, y con la salvedad de un siglo, 102 años, para ser exacto, la guerra es muy similar en muchos contextos. Espero, quizás muy a lo mío, que Occidente no deje sola a Ucrania ahora, que lo dejó sola a Polonia en la guerra del 20, que no pudimos hacer ese proyecto que es muy interesante, de separar Ucrania y Bielorrusia. Una cosita sola, ya que tantos hermanos ucranianos presentes. ¿Ese proyecto hace un siglo hubiera prosperado? Ucrania no hubiera sido parte de la Unión Soviética. Entre otras cosas, se hubiera hablado de Ucrania varias tragedias. Una de Holodomor, no hubiera tenido la hambruna. Y quizá el accidente terrible, que tampoco se habla, le doy mucha importancia a yo personal, de Chernobyl, el accidente nuclear, tampoco, por el mismo régimen asesino que lo hizo, hubiera pasado. Lamentablemente la historia ya está, no se puede escribir, pero ahora sí podemos hacer algo para intentar cambiarla en este presente. Así que nada, eso quería decir. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Sí. No escuché bien, pero la propuesta Putin, que habría sido hecha, habría sido después de la caída del gobierno de Yanukovych en Ucrania. Hay documentación al respecto de cuál fue la
Sí, claro. Sí, digamos, acá no la puedo, tengo, si le interesa, digamos, todos los links y las referencias y los documentos de aquel. Y sí, esto trascendió a lo. Sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, acá en Occidente, digamos, en la zona que estamos, todo esto, claro, no está en la primera plana de los diarios. Yo estuve en Polonia cuando estaba dándose el Euromaidan. Las noticias que yo tengo, digamos, lo que yo junté de aquel entonces, yo estuve en ese momento allá, como decir, a 500 kilómetros del foco del conflicto, ¿no? de Kiev, ¿cierto? Y bueno, uno se trae una visión completamente distinta. Pues viene acá, mira que acá en los diarios no había salido, ¿no? No sé exactamente, digamos, en qué, porque todo es en 2014, ¿no? Yanukovych, creo que a ver, acá lo puse. Sí, el ruso. Sí. 1914 en Maidán. En Maidan, sí, sí. Sí, sí, después de Maidan, sí, sí. Ahora, es increíble lo de Kirill que le promete el paraíso a Sí. los soldados rusos. Eso parece un musulmán. Eso es fabuloso. Parece un musulmán, ¿no? Porque, Sí, a ver, sí. es un factor de la política, no es un religioso. Sí. A ver, ¿podemos escuchar a las preguntas? Primero quiero agradecerte porque me pareció apasionante y muy interesante su exposición del ciclo. Gracias. Y quisiera saber si esto va a estar publicado en algún lado para leerlo otra vez. Bueno, a todos los que les interese, el paper está para hacérselo llegar a quienes quieran. En todo caso, de alguna manera nos podemos poner en contacto. Todos estamos, digamos, algunos conocidos entre sí. Va a ser un placer tenerlo. Sí, 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 esto obviamente está a disposición de todos. Señores, una última pregunta. A ver. Última. Con estos antecedentes, era previsible que podía haber un enfrentamiento. ¿Cómo se explica la política de la Unión Europea liderada por Alemania de la dependencia de la energía barata rusa, que mantiene, por supuesto, mayor nivel de vida para la Unión Europea, pero que significaba un peligro enorme? No lo vio nadie y qué va a pasar. Los intereses económicos. Sí, ahí hay. Sí. Hubo funcionarios alemanes, ahora se me escapa el nombre, digamos, que propiciaron esto y que pasaron después, digamos, de pasado su periodo oficial, digamos, como funcionario del gobierno alemán, pasó a ser un director de Gazprom, ¿no? O sea, que tenía que ver con la construcción. Un alemán, sí, que no se me escapa el nombre ahora, pero es un alemán digamos, no es más que creer, por un lado, ingenuamente, que con eso, digamos, tenemos relaciones económicas con el este, y entonces estabilizamos, vale más el dinero, ¿no es cierto?, los beneficios económicos. Eso es la mentalidad, digamos, alemana, Bruselas y demás. En cambio, por eso hice tanto hincapié en la doctrina rusa. La doctrina rusa no va por el dinero. La doctrina rusa va porque tienen un convencimiento de la autocracia, o se lo llama Samoyerjavie, la ortodoxia y el nacionalismo. Y esto lo hizo Uvarov, y ese es el libreto desde aquel entonces hasta ahora. Y esto, ¿no? O sea que no podemos hacer miles de acuerdos comerciales en los cuales Rusia va a decir, bueno, pero el que tiene la mano sobre el grifo soy yo. Claro, implica también problemas económicos, más allá de los políticos. Bueno, esta teoría. Señores, muchas gracias a todos por haber venido. Última pregunta para la señora y nos vamos. En el 1800 mencionaste un tratado, por decir tantas cosas, en el 2022, el tratado de 1800 que no es mayor. No, 1658. Hay uno de 1654, que es el de Pereyasua, y el de 1658, que es el de Hayat.
Son dos tratados que, digamos, involucran a la misma nación rutena, a los cosacos, y entonces, por un lado, los rusos y por otro lado, los polacos. ¿Por qué falló? No, pero es que pasa que los rusos invadieron todo esto, ¿cierto? Toda esa región, invadieron en el siglo XVIII, y bueno, ahí se terminó, ¿no? O sea, un siglo más tarde, ellos mismos generaron, digamos, una invasión, ¿no? Por eso se cayó esto. Pero después, cuando hay una instancia de sublevación, que es en 1863, las tres naciones se juntan y toman las armas unidos. Pero ¿no? 2 siglos después. No, pero después de las particiones, es un siglo más tarde. 1863. Bueno, muchas gracias.